Te voy a contar una historia muy pero muy interesante y para ello tengo que remontarme a mi infancia. Nos encontrábamos reunidos en la casa del abuelo Leo, la mayoría de los primos Suárez, quizá unos 2 o 3 días antes del año nuevo del 99. Estábamos viendo Bob Esponja y justo en una escena en la que se muestra el interior del cerebro de él, se nos dañó la antena del televisor y nos quedamos sin terminar de ver el programa, pero esta última escena nos dio tema de conversación. Mi hermano nos decía que le parecía una maravilla cómo el cerebro era el jefe de todo el cuerpo, cómo podía tomar todas las decisiones y almacenar todo tipo de información, que desde la ciencia se podía, mejor dicho, magnificar este órgano. Luego mi prima Mónica, en forma de chiste, nos dijo que pensáramos cómo sería el cerebro de una persona retrasada, a lo que todos nos reímos. ¿Quién iba a pensar que 20 años después la prima Mónica tendría un hijo autista y que tendría que soportar todo tipo de burlas y estigmas sobre él? Por ejemplo, que es un antipático porque no comparte con los demás niños, que es un obsesivo porque se la pasa recortando papeles o que es simplemente un bicho raro porque no puede escuchar algún tipo de ruido fuerte sin ponerse a gritar y llorar. Aunque Mónica dice que los peores comentarios no vienen de quien solo habla por desconocimiento o ignorancia, sino de quien ha conocido a una persona autista o visto una película donde aparezca uno, asumen que todos son iguales y que tienen las mismas características. Lo que Mónica siempre tiene que explicar es que el autismo es un espectro, en el que si bien existen características principales para ser considerado autista, cada persona dentro de este espectro puede habitarlo en forma totalmente diferente. Por ejemplo, Nicolás, el hijo de Mónica, es Asperger y aunque habla muy bien, se le dificulta socializar, también le cuesta mucho entender chistes y metáforas y es muy sensible a algunos tipos de sonidos y algunas luces. Ahora Mónica y yo solemos tener largas charlas todos los viernes y últimamente hemos recordado la anécdota de Año Nuevo en la casa del abuelo Leo y nos enoja un poco como el cerebro humano no es la máquina que nos han representado en televisión. Gracias a lo que hemos leído por Nicolás, sabemos que el cerebro se puede entender como un ecosistema, donde no existen formatos ni programas diseñados para controlar una máquina, sino que es un organismo de diferentes formas de vida. Bajo esta nueva mirada, Nicolás no es un enfermo, sino un ser neurodivergente, al igual que todos nosotros. Lo que sí es que Nicolás es neuroatípico por ser autista, específicamente él es Asperger. Yo creo profundamente que las charlas con mi prima Mónica me han cambiado la vida, porque algo tan informal llegó a hacerme reflexionar y cuestionarme la forma en la que yo veo y me dirijo a los demás. Por ejemplo, he llegado a pensar que no se necesitan unas exigencias del mundo actual con el fin de adaptarse. Siento que cada ser humano tiene diferentes formas de ser, de comprender, de existir en este mundo y que todas son completamente legítimas. Siento que todos, al igual que yo, pueden darle una nueva mirada a los demás, pero para eso primero tenemos que salir del desconocimiento, así que te voy a contar un poco más sobre la condición de una persona Asperger como lo es Nicolás. Para entender un poco más acerca de Nicolás, hablaremos del Asperger. Pero, ¿y qué es el Asperger? El Asperger es un trastorno neurobiológico que está dentro de los trastornos del espectro autista. Pero cuidado, el Asperger no es una enfermedad, es una forma de ser. Tú naces Asperger y mueres Asperger. Hay 3 áreas que suelen definir al Asperger, que son las de mayor dificultad: socialización, comunicación y sociabilidad. Hay muchos prejuicios en torno al Asperger a causa de ideas preconcebidas falsas, tales como que son antipáticos, superdotados, sin sentimientos, obsesivos, retrasados y hasta asociales. Es importante aclarar algunos estereotipos para así erradicar los prejuicios falsos. Primero, la soledad es algo que pueden disfrutar la mayoría en su niñez, centrándose en actividades de su interés, pero esto no los convierte en personas asociales. Pero en la pubertad empiezan a querer socializar y hay personas que le responden con hostilidad, con golpes, con humillaciones, entonces prefieren alejarse. Segundo, no les gusta mirar a los ojos, porque es mirar el alma de la otra persona. Además, los ojos aportan demasiada información y sería difícil mantener una conversación.
La mayoría no comprenden la comunicación no verbal de forma instintiva. Es muy difícil entender los gestos, porque si se empiezan a fijar en los gestos para luego intentar entender qué es lo que están diciendo y luego hablar, sería muy complicado. Tercero, se piensa que los Asperger son muy inteligentes. Esto es un mito y una realidad. Un mito porque no son inteligentes para todo, y es verdad porque cuando es algo que les gusta, suelen serlo. La mayoría tienden a memorizar muchísimos datos debido a sus intereses y a ocupar la mayoría de su tiempo. Cuarto, les cuesta entender los chistes, la ironía, los dobles sentidos. Esto es porque todo lo toman muy literal. Quinto, tampoco les gustan las mismas cosas. A uno les gusta la biología, a otros la química, la astronomía, la pedagogía, las artes, en fin. Hay que tener claro que ningún Asperger es igual a otro Asperger, cada uno tiene su forma de ser. Ahora sí, espero que hayas aprendido más acerca del Asperger y al no juzgar a los demás por sus diferencias, porque recuerda, cada persona tiene su propia esencia, así que empecemos a complejizar un poco el término de lo que consideramos normal.